Ya, listo. Está grabándose la sesión. Saludos con todos y bienvenidos al taller de crónica, la apasionada relación entre periodismo y literatura. Yo soy Cristian Espinosa, me dedico tanto a la escritura de crónica como de ficción y a la crítica literaria y cinematográfica. Y yo también soy codirector y colaborador de loscronistas.net. Me acompaña Rubén Darío Buitrón, él es periodista, poeta y escritor, tiene más de una decena de libros publicados y actualmente mantiene el programa La Otra Mirada en SR Radio y publica una columna de opinión en la revista digital Plan B. Y también es director fundador de loscronistas.net. Ambos les vamos a acompañar a lo largo de este taller, ¿sí? Bueno, antes de comenzar, permítanme recordarles que entre los autores que vamos a leer están Richard Kapuczynski, Truman Capote, Gabriel García Márquez y Juan Villoro, y que practicaremos también constantemente la escritura porque el objeto de este curso es publicar una crónica al final del mismo, ¿ya? Una crónica de su autoría, entonces esto ya les adelanto para que por favor vayamos pensando qué historia vamos a escribir y que igual revisen el cronograma porque el cronograma está estructurado a lo largo de las 4 semanas para que cada semana cumpla con el objetivo, con los elementos, que se aborden, perdón, los elementos más importantes que tiene una crónica, ¿ya? La dinámica de las clases va a ser la siguiente, saltando una clase, empezando con esta, Rubén Darío y yo vamos a alternarnos como tutor y como moderador para dinamizar las sesiones, ¿ya? Y de Sin igual dejar de manera, estar los dos aquí, ¿no? por supuesto. Y de igual manera, ustedes pueden intervenir encendiendo el micro y realizarnos una pregunta. Por eso les decía que procuremos apagar los micros, porque siempre a veces se filtra un perro que ladra o cualquier cosa así, y Un y perro nos que ladra interrumpe no las muerde. clases. Ya, entonces, antes de comenzar, por favor, me gustaría que nos presentemos brevemente. Yo sé que podemos ver sus nombres, pero que nos cuenten a qué se dedican, qué les interesa, tal vez si les gusta algún autor, qué opinan del periodismo narrativo, etcétera. ¿Ya? Empecemos entonces, vamos desde donde yo veo hacia abajo, ¿ya? Empecemos con Susana Madera. Susana, por Sobre favor. todo, un ratito, sobre todo estas primeras clases se van a dedicar a por qué escribir, cómo escribir mejor, para qué escribir mejor, que creo que es algo que muy pocos nos ponemos a reflexionar. ¿Para qué escribir mejor? Si yo escribo y listo, yo sé escribir, sé leer. Entonces, a eso nos vamos a dedicar esta semana con especial énfasis a, a la necesidad de saber escribir, pero, pero, esto es bien importante. El otro día en el programa que yo tengo, le preguntaba a un poeta, porque me preguntaron por el Facebook, por favor, consejos para los jóvenes escritores. Y él dijo algo que yo comparto plenamente, Cristian también, que lean, que lean, no que escriban, que lean, porque realmente alguien que no lee no puede escribir. Un famoso escritor, con esto termino, el Richard Kapuscinski, que le citó Cristian, decía, periodista que no lee no es periodista. Igual se aplica para el escritor. Escritor que no lee no es escritor. Entonces, que no venga con que el mito de que la hoja en blanco, la página en blanco, no sé qué me sale, no me puedo inspirar, simplemente porque no lee. Así que quiero que tengamos bien claro que en este taller sobre todo se va a leer y en consecuencia se va a escribir. Igualmente, acotar otra frase de Kapuczynski, ahora que lo tocamos, que él decía también, ¿no? Que una página escrita debe equivaler a 100 libros, ¿no? Obviamente no lo dice literalmente, pero sí habla de el absoluto rigor que debe tenerse para escribir un dato, ¿no? Sobre todo porque en periodismo narrativo estamos, pues, digamos que trabajando con la realidad casi literalmente, ¿no? Estamos jugando estamos escribiendo sobre la realidad con nombres propios, pues, y ya hablaremos de cómo la forma igual, pues, del periodismo tiene mucho que ver también con la ética, ¿sí? Pero muy bien, entonces vamos a comenzar. Presentémonos, por favor, empecemos por Susana Madera, ¿ya? Cuéntanos, Susana, qué te gusta, qué autores lees, a qué te dedicas, ¿sí? Hola, buenas noches. Soy periodista de la agencia EFE. Estoy en la agencia hace 26 años.
Antes de eso estuve en Ecoavisa, en IBM, pero el grueso de mi profesión ha sido la agencia. Me gustan mucho los autores latinoamericanos, y me gusta mucho la novela. Me gustaría tener más tiempo para leer, pero lamentablemente el país, la política no me da todo el tiempo que quisiera, pero hago lo posible. Listo. Ya. Gracias, Susana. Vamos con Viviana Garcés. Viviana, por favor, igual. Me gustaría también, perdón, Cristian, incluir en la presentación de cada uno, y de Susi nos faltaría un poco que nos diga eso. Después de 26 años, y yo tengo el gusto de conocerle a Susana, es una gran periodista. ¿Por qué se metió a este taller? ¿Por qué quiere seguir mejorando la escritura? Yo creo que eso es digno de destacar, pero quisiera que nos lo diga ella. Sí, bueno, yo creo que un periodista nunca acaba de aprender. Ajá. Creo que siempre podemos encontrar más y mejores formas de comunicar. Contar historias siempre tiene nuevos ángulos. Y es cierto que después de 26 años, cualquiera pensaría que uno puede escribir hasta con los ojos cerrados, y no es así. Claro, No que es ya lo sabes todo, claro. exacto, no es así. Yo creo que cada día, en cada nota se aprende más. Así es. Y yo tengo un esquema, que es el esquema de la agencia. La crónica de la agencia es muy diferente a las otras crónicas. Ajá. Entonces yo quisiera abrir mi espectro al otro tipo de crónicas. Algunas crónicas mucho más largas, unas crónicas con más espacio, porque yo estoy limitada por el espacio que tenemos en la agencia. He leído crónicas maravillosas que son algunas de 10 páginas, y eso para mí es un lujazo que no me puedo dar en la agencia, ¿no? Entonces, quisiera tener esa nueva visión, quisiera tener nuevos conocimientos, compartir, porque siempre podemos aprender, siempre se aprende del otro, y siempre se aprende no solamente, como decían, leyendo, sino también escribiendo. Claro. Y me parece que esta sería una muy buena oportunidad para hacerlo. Gracias, Susi. Yo les invito a todos a que estén atentos durante todo el mes que dura el curso y en adelante, porque ustedes también van a publicar en nuestro portal web, loscronistas.net. Les invitaría a que algún rato entre hoy y mañana abran, porque justo sucede lo que acaba de decir Susi. Hay una crónica de 27 páginas que acaba de hacer una compañera, María José Larrea, y que es realmente una crónica de sacarse el sombrero que no nos ponemos, pero hay que sacarse el sombrero. Y esa es la libertad de la que entiendo ahora Susi está buscando, ¿no? Una crónica de 27 páginas, imagínense, pero claro, si ustedes la escriben bien, si tiene ritmo, si tiene fluidez, si está bien manejada la estructura, los personajes, no sienten que son 27 hojas. Ya, ahora se me callo y que nos sigan presentando los otros compañeros. Vamos con Viviana Garcés, por favor. Bueno, me llamo Viviana Garcés, soy de la península de Santa Elena, soy comunicadora social y escribo para loscronistas.net. La verdad es que me interesa mucho eso del periodismo narrativo, porque en mi campo yo me gradué con una mención en literatura, entonces siempre me ha parecido súper interesante esa mezcla de periodismo y de la escritura narrativa, sobre todo. Y a veces lo que estaba citando hace un momento Rubén Darío, de las crónicas bastante extensas, a mí por lo menos me cuesta escribirlas porque pienso que voy a perder un poco el hilo de lo que realmente he querido expresar desde un principio. Entonces, creo que siempre vamos a tener falencias y debemos de seguir mejorando en este tipo de situaciones para sacar un poco de mitos de lo que alguna vez nosotros aprendimos, ya sea dentro de la carrera o dentro de cualquier otro ámbito. Gracias, Vivi. Gracias, Continuemos, Vivi. Bienvenida. continuemos con Antonio Bermeo, por favor. Muchas gracias, Vivi. Hola, ¿me escuchan? Sí, ya Sí, no está con eco. perfecto. Sí. Bueno, Solo mi una nombre es cosita, Antonio. también puedes hacerte un poquito para atrás, estás cortado la frente.
Ahí está, perfecto. Es o imagen o sonido, creo. Dame un minuto que sonó el teléfono. Ya. A ver, pues Continuemos tanto con Meili Duarte, ya hasta que Antonio. vamos con Meili. Meili Pazmiño. ¿Por qué Pazmiño? ¿No eres Pazmiño? No, Duarte. Qué confusión, perdón. Perdón, Meili. Hola, Meili, bienvenida. Gracias, Rubén. Bueno, mucho gusto con todos. Yo soy estudiante aún, estoy estudiando comunicación social. Trabajo también como mediadora cultural en un museo, en el Museo Arqueológico de aquí de mi ciudad. Soy la guía bilingüe del museo y además también dirijo un club de libro. Entonces, bueno, leemos ahí entre cuentos y poesía. Y hemos también estado leyendo novelas, aunque es un poco difícil seguirle el ritmo a las novelas. Pero bueno, ahí estamos haciendo la gestión desde el espacio. Y bueno, he tomado el curso porque, bueno, para aprender un poco más de, bueno, dentro de las clases de mi universidad, hemos explorado algunos géneros periodísticos, géneros literarios y no sé, me quedé enamorada de la crónica y de la poesía también. Entonces, ahora pues he querido aprender un poquito más, ¿no? Porque considero que es bastante compleja y bueno, es más que nada ese deseo de aprender cosas nuevas. Y bueno, esa es mi experiencia y espero que la pasemos muy bien. Gracias. Claro que sí, muchas gracias, Meili. Listo. A ver, ahora sí, Antonio, por favor, preséntate. Bueno, mi nombre es Antonio Bermeo. Soy ingeniero civil y me he dedicado los últimos 25 años a hacer manejo de proyectos de desarrollo. Siempre me he quedado con la gana de escribir y creo que por mi trabajo terminé aprendiendo a escribir informes, pero no aprendiendo a escribir crónica, así que espero que ahora podamos corregir esos defectos profesionales. Me gusta mucho leer, sobre todo novela latinoamericana, ecuatoriana. Creo que alguien debería escribir la novela de la patria de los últimos años porque Claro, podríamos tener un éxito espectacular. claro que sí. Y espero aprender, por lo menos, si no a escribir la novela de la patria, por lo menos a escribir algunas crónicas. Me gusta mucho la política y una de las cosas por las cuales, bueno, repito, siempre he querido aprender a escribir crónica, aprender a escribir cosas que no sean informes aburridos y burocráticos, pero sobre todo me parece que en este último periodo electoral hubo una deficiencia de análisis y una deficiencia de crónicas y del relato de lo que estaba pasando. Exacto. Que ojalá alguno de los que está aquí ayude a mejorar. Bueno, acuerdo, ya iremos Antonio. conversando más. Bienvenido y muchas gracias. Gracias. Muy bien, entonces antes de iniciar vamos con Patricio Granja. Hola Patricio, ¿qué María tal? Dolores falta. Hola, hola. Ah, no. Sí, María Me falta Dolores. Continuamos con María Dolores, lo siento. Claro. Loli. Gracias, sí. A ver, tengo que advertir que no le gusta que le digan María Dolores, sino Loli, así que... O sea, ya en confianza los amigos así siempre me dicen Loli. Y María Dolores es muy largo y Dolores es un nombre muy fuerte y muy pesado. Claro, No sé por qué me pusieron, pero dicen que los nombres uno carga con el peso de lo que significa, ¿no? claro que sí. Entonces, Dolores, y tal vez por eso mi vida ha sido difícil, porque por el nombre que lleva puesto. Pero la verdad es que sí, me dicen Loli en familia, los amigos, con cariño, entonces sí, Loli. Bueno, soy María Dolores Cabrera, soy escritora porque me dedico a escribir casi a tiempo completo. Mi tiempo libre es para escribir y escribir. Yo estudié psicología clínica,
hace algunos años en la Universidad Católica, egresé y me dediqué prácticamente a escribir, o sea, he trabajado en diferentes cosas, en el estudio jurídico de mi papá les estuve ayudando un tiempo, haciendo un poco de marcas y la cuestión de trámites y eso, pero mi fuerte es escribir, entonces escribo cuentos, tengo publicados 2 libros de cuentos y tengo publicadas 3 novelas, en total tengo publicados 5 libros, y escribo cada mes para la revista Máquina Combinatoria un cuento nuevo. Tengo ya como 25 cuentos acumulados de lo que he escrito para la revista, así que espero sacar un nuevo libro de cuentos con esa recopilación de lo que he escrito para la revista. Y pues ahora se presentó la oportunidad de escribir algo que no había escrito nunca, que es la crónica. Entonces escribí para el concurso y sorpresivamente para mí gané un segundo puesto, una segunda nominación. Y entonces me pareció interesante el que haberme yo buscado la forma de aprender solita en cuestión de unos 3 o 4 días cómo se escribe una crónica que no había hecho antes nunca. Me lancé a escribir así y pues tuve esta mención, entonces me parece súper lindo profundizar en esto y aprender de verdad a escribir crónica y que no sea solo una coincidencia el haber ganado, sino que realmente yo empiece a saber cómo se escribe realmente una crónica, ¿no? Y eso, y me gusta mucho leer también, obviamente, he leído a lo largo de toda mi vida muchísimo, he hecho cursos en la Universidad Andina Simón Bolívar, en la Universidad de los Hemisferios sobre literatura latinoamericana, saqué un diplomado en literatura latinoamericana y entonces todo eso ha sido leer y leer, ¿no? Porque esos cursos no se puede hacer si no se lee muchísimo. Y además del último curso de la Simón Bolívar salió un grupo muy bonito de amigos, de amigas más que todo, porque somos un grupo casi la mayoría de mujeres, que leemos un libro por mes y nos reunimos siempre al final a comentar sobre el libro, analizar y esto, ¿no? Entonces sí me gusta mucho leer también. Y eso, o sea, eso sería lo principal de mí, creo, no sé. Gracias, Loli. Espero con este Bienvenida. curso mejorar la crónica. Gracias, Loli. Bienvenida. Continuemos, por favor, con Patricio Granja, entonces. Bueno, muy buenas noches con todos. Un gusto estar acá. Gracias por crear estos espacios. Le tengo mucho aprecio a Rubén Darío. Podríamos decir que es un referente y un mentor en la parte de lo que es redacción. Tuve la oportunidad de trabajar con él en Diario El Comercio. Soy diseñador gráfico, me dedico a la parte de branding y tengo un eslogan nuevo que se llama soy diseñador gráfico de profesión y un chef con mucha pasión. Se preguntarán por qué. Siempre me gustó la gastronomía y tuve la oportunidad hace 4 años de graduarme de chef ejecutivo. Creé mi portal gastronómico que se llama, y les invito a visitarlo, se llama www.passionfood.es y me dedico a escribir sobre crónicas gastronómicas. El objetivo de acá es darle mucha más fuerza a la escritura que tengo con respecto a este gran mundo que es la gastronomía. En el portal yo siempre digo que mi blog no solo tiene recetas, sino recoge, por ejemplo, los puntos de vista de chefs profesionales, el punto de vista de una chef ejecutiva mujer, la primera mujer chef ejecutiva en el Ecuador que tuve la oportunidad de hacerle una entrevista. Me dedico a investigar en temas sobre cocinas ancestrales. Entonces, por ejemplo, he sacado recopilaciones de temas como fanescas, como coladas moradas. Entonces, me dedico mucho a eso, ¿sí? Si bien mi profesión 100% y lo que hago es diseño, además soy profesor en la Universidad de las Américas y trabajo ya más de 15 años como profesor en la parte de lo que es publicidad, lo que es dirección de arte, branding. Me dedico a eso, pero vuelvo y reitero, mi pasión también es la gastronomía. Entonces estoy acá para aprender, para escribir mejor. Estoy a punto también ya de entrar a impresión mi libro de branding, se llama Branding Portfolio. Espero hacerles llegar a cada uno de ustedes una copia. Y pues muy ansioso de aprender de ustedes, de aprender de este tipo de espacios que me parece que son súper, súper importantes para quienes nos gusta la escritura, nos gustan las crónicas y eso. Así que pues
Nuevamente un gusto estar acá con ustedes. Nuevamente, pues, mi aprecio muy, muy grande a Rubén Darío. Gracias, Pato. Bienvenido. Listo, entonces, compañeros, empecemos entonces con las clases. Un gusto, una vez más, pues compartir esta experiencia con ustedes y de seguro nos van a salir trabajos chéveres, ya van a ver. Bueno, eh, espero que hayan revisado todos el texto que les mandamos sobre las 20 reglas para escribir mejor. Entonces, en la primera regla básica con la que comienza este texto, es que necesitamos un tema que a la vez nos permita derivar en un objetivo claro respecto a lo que yo estoy haciendo, a lo que yo quiero escribir. Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría empezar hablando sobre el tema. Y por eso, pues, lanzaría la pregunta entonces a Rubén Darío, si, ¿qué podemos hacer para encontrar un buen tema? Si cualquier tema es válido de ser escrito, ¿qué Sí, podemos hacer? a ver, dos cosas ahí, ¿no? Miguel Ángel Bastemier, uno de mis maestros, que fue subdirector del diario El País de España, vino varias veces al Ecuador cuando yo vivía en Guayaquil y era editor general del Universo, pues le tuve un mes ahí dándonos látigo a todos los que pertenecíamos al diario, porque él tenía una teoría que es absolutamente clara, cierta, puntual. Él decía que a los escritores y periodistas ecuatorianos, se nos pasa la realidad por la punta de la nariz y no la vemos. Se nos pasa la realidad. Que no ocurre en Colombia, ustedes que son muy buenos lectores, saben la inmensa producción que tiene Colombia en cuanto a novelas, en cuanto a escritores que salen, cada semana sale un nuevo escritor, cada mes un nuevo escritor. De Perú, ni hablar, tenemos ahí a Vargas Llosa, cuyo pensamiento ideológico político no cabe analizarlo aquí porque nos podemos jalar un poco los pelos, pero que como escritor de novelas es un maestro extraordinario y hay muchos en Perú, en Argentina igual, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un primer punto bastante importante. ¿Qué quiere decir que la realidad se nos pasa por la nariz? Les voy a poner un ejemplo nomás, porque, bueno, Cortázar decía, todos ustedes saben quién es Julio Cortázar, él decía que todo es novelable, que todo es narrable, que todo es escribible. No sé si existe esa palabra, pero él lo decía así. Sí, claro, si le coges, si logras atrapar la esencia del hecho, ¿no? Si logras atrapar la esencia del hecho. Entonces, yo quiero recordarles así rapidito para contarles anécdotas que también les ayuden a situarse mejor. Cuando yo trabajaba en el diario Hoy, en el departamento, en el área de cultura, vino al Ecuador Germán Castro Caicedo, el cronista colombiano. Él venía a presentar un libro sobre la muerte de Monseñor Lavaca y Sor o la monja Inés Arango, que ustedes deben recordar que murieron ansiados mientras estaban en un helicóptero por los no contactados. Eso había sucedido 10 años antes que llegó Germán Castro Caicedo con su libro. Entonces yo le hice una pregunta bastante ingenua, ¿no? Pero que me dejó una lección para siempre. Yo le digo, un periodista colombiano, ¿qué hace investigando y escribiendo algo que pasó en el Ecuador, algo que en el Ecuador no se recordó mucho? Claro, fue una noticia bastante importante, pero por unos días y nada más. Y él me dijo algo que yo quisiera compartir con ustedes, ¿no? Me dijo, verás, yo esperé 10 años para ver si algún ecuatoriano escribía sobre ese suceso. Como en 10 años nadie lo escribió, entonces lo hice yo.
y por supuesto tuvo un gran éxito. Y ahí se recalca de nuevo que en el Ecuador suceden cosas increíbles, que en el Ecuador sucede lo que decía Antonio, ¿no? Por ejemplo, el relato de la política desde el octubre de 2019 hasta ahora, nadie lo ha hecho bien. Nadie lo ha hecho bien, nadie se ha dado cuenta cuánto influyó lo de octubre del 2019 en las actuales elecciones. ¿Qué puede pasar con todo ese movimiento del 2019 en el futuro? Si gana el uno o si gana el otro, etcétera. Entonces, todos los días nos pasan cosas. Y nos pasan cosas también de la cotidianidad, no solo hechos grandiosos o hechos grandiosos de la historia, sino, no sé, que se baja la llanta de tu carro y de pronto se vuelve todo eso un problema y viene un carro detrás y te choca y llega la policía y te lleva preso y resulta que el otro le ha pagado al juez. O sea, siempre hay cosas que contar, siempre. En la cotidianidad de la familia, en la cotidianidad de la oficina, en la cotidianidad de un viaje, en cualquier situación hay cosas que contar, pero con la condición de que tú te pongas lo que se llama empatía, de que tú te pongas en los zapatos del otro, es lo que decía Kapuscinski, ¿no? Y Kapuscinski recogiendo de los griegos, no porque Kapuscinski lo inventó, sino los griegos. Los griegos inventaron la otredad, inventaron por decir una palabra, es decir, conocerle al otro, ponerte en los zapatos del otro para sentir lo que le pasa al otro. Kapuscinski dice, las 5 reglas o los 5 mandamientos del periodista son ir, ver, sentir, comprender y contar. Repito, ir primero, ¿no? O sea, no me hagas periodismo por teléfono ni me hagas un cuento teórico. Ir, ver, sentir, imagínense qué importante es eso. Comprender, es decir, asimilar, y recién ahí contar. Pero lo que tú ves generalmente en la literatura y en el periodismo ecuatoriano es al revés. Primero cuentan y después se van a ver si es cierto lo que han contado. Entonces ahí tenemos 2 ejemplos muy claros de qué es lo que nos pasa a los ecuatorianos. O sea, aquí hay cosas. Ayer, por ejemplo, en loscronistas.net yo subí una crónica que se me había perdido. La última entrevista quizás que se le hizo a Monseñor Luna, cuando ya estaba muy viejito con Alzheimer, con la próstata y todo, en la Armenia, aquí entre Quito y Conocoto, ¿no? Y subí. Y entonces yo me ponía a pensar, incluso cuando ves Netflix, cuando ves el cine, ¿por qué, por ejemplo, nadie ha escrito de Monseñor Proaño? ¿Por qué nadie más ha escrito de Monseñor Luna? ¿Por qué se nos pasan las cosas, insisto, por la nariz? Hay cosas que son fantásticas. Por ejemplo, la muerte de León Febres Cordero. Nadie lo contó. Nadie lo contó como se debía contar. Sabiendo lo que fue Febres Cordero, el daño que le hizo al país, un tipo que persiguió a mucha gente, que mató a mucha gente. Yo recuerdo que el diario El Comercio le publicó 2 días seguidos un panegírico a León Febres Cordero, el diario El Comercio de Quito. Entonces no vemos bien las cosas. Y finalmente, para ya darles la palabra, yo sí quiero insistir en que si no leemos, no somos capaces de escribir. Yo no creo en ese famoso mito de la página en blanco, o sea que llegas, abres la computadora, te dispones a escribir y
se te fue la idea. No es así. Las ideas están todos los días, las ideas están cada segundo. Aquí desde donde yo veo la calle, desde donde yo veo los carros, ya vivo cerca del Consejo Electoral y es increíble cómo hay, por ejemplo, indígenas que se han pasado aquí durmiendo en la esquina, esperando que llegue la caravana de Yacu, que llega mañana, creo. ¿Por qué no contar eso? Hay muchas cosas, hay muchas cosas que no contamos porque tenemos vergüenza, porque no entendemos cómo contar, porque creemos que no vale la pena contar. Todo vale la pena, todo vale la pena. Y yo por eso les invito a que lean en loscronistas.net la colección. Hay una crónica, por ejemplo, escrita, publicada hace 3 días, sobre una chica que pasa el carnaval en la casa y una amiga venezolana viene a visitarle. Uno diría, pero eso es inútil, ¿para qué voy a contar eso? Sí tienes que contar. Somos seres humanos, sentimos, tenemos sentimientos, tenemos percepciones, tenemos sueños y todo eso también se puede contar. Entonces, hasta ahí mi introducción de todo lo que queremos hacer con el consejo de que regresen a ver, de que sientan, de que huelan, de que vean, de que escuchen, de que saboreen, de que toquen las texturas, porque la crónica, y con eso termino, se basa en el detalle. Si no somos capaces de ver los detalles, ¿con qué saco está Cristian? Está con audífonos, está con una camiseta, al fondo hay una pared ¿de qué es la pared? De losa, creo que Bueno, es, hay no una estoy pared. seguro. Sí, detrás de mí hay una pared. Entonces, las cosas que aparentemente son irrelevantes son las que más hay que contar. Son las que más hay que contar. Nosotros les vamos a hacer leer una serie de crónicas que ustedes se van a sorprender. Por ejemplo, hay una que se llama La señora del café y el señor de los enchufes. La señora del café y el señor de los enchufes, escrito por el cronista peruano Julio Villanueva Chang. ¿Y saben de qué habla? Habla de una señora que vende café en la terminal de Montevideo, Uruguay. Como ustedes saben, no hay vuelos internos en Uruguay por lo chiquito que es. Y entonces la terminal de Montevideo es el centro, es el nervio, es el cerebro de todo Uruguay. Pero eso se da cuenta él, porque se va 60 veces a visitar a la señora del café y al señor de los enchufes y logra una crónica magistral. ¿A alguno de nosotros se le podría ocurrir eso? Quizás no. ¿Habrá una señora del café en el Cumandao o en el aeropuerto? Debe haber, claro. Pero se nos pasa. Hasta ahí, Jeff. Sí, y algo igual que es bueno acotar, ¿no? Nosotros está bien que contemos estas realidades políticas, estas realidades que están afuera de nosotros, pero también es súper importante tener presente qué historias están a nuestro alrededor, de un amigo, de un familiar, de un abuelo, de nuestros padres, de lo que nos está sucediendo a uno, porque a veces despreciamos eso, ¿no? Sí. Perdonen que me ponga de ejemplo, pero por ejemplo, cuando yo era pequeño, y en esto que les voy a contar, realicé yo una crónica que igual publiqué en Los Cronistas, una crónica larga de casi 20 páginas. Mi abuelo, por ejemplo, me contaba siempre que él era un niño descalzo. En la infancia le había abandonado la mamá a los 4 años, creo que un poco menos. Entonces él contaba que prácticamente comía basura, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, finalmente una vez yo recuerdo que estaba conversando en realidad mi mamá con él y yo solo estaba escuchando. Mi mamá se levantó porque le llamaba a mi abuela. Y mi abuelo volvió a contarnos, ¿no? Que sí, decía yo cuando fui a Guayaquil, porque se fue a Guayaquil a buscarle él a la mamá, y llegó ahí a los 6 o 7 años. Dice, sí, yo cuando era pequeño, como un amigo con un hermano de crianza, ¿no? Porque vivía con un padrastro, nos levantábamos todas las mañanas
a comprar los huechitos de lotería y a comprar bueno, algo, y unas revistas que vendían para poder vivir, ¿no? Porque encima le mantenía la mamá no hacía nada. Y me dijo hasta que no sé en dónde nos metimos, pero era un barrio bastante aniñado, me acuerdo que me dijo. Y estábamos parados ahí con nuestro hermano de crianza y le vemos en la esquina del frente a don Jaime Nebot Velasco, de la mano de Jaime Nebot cuando era niño. Entonces, imagínense esos dos mundos que se están encontrando, ¿no? O sea, el niño pobre, mi abuelo descalzo y la oligarquía del país, o sea, porque Jaime Nebot Velasco, el padre fue ministro de Velasco Ibarra, uno de los más importantes, ¿no? Y ese niño Jaime Nebot, en ese momento un niño inocente, por decirlo de alguna manera, y recuerdo que mi abuelo terminaba la anécdota diciéndome, ¿y sabes por qué te cuento esto? Y yo, como era pues un niño pequeño, y yo no le dije nada, y él me dijo, porque ellos tenían zapatos. Entonces, de esta anécdota, miren, o sea, cómo ya se tiene una historia que contar, y yo develando, perdón, toda la vida de mi abuelo, porque yo igual hice trabajo de campo, yéndome al pueblo donde él había estado, entrevistándole a mi familia, hablando con mi mamá, con mi papá, que él además había sido secretario de la United Food Company, esta empresa multinacional que es prácticamente el motor de lo que es Estados Unidos hoy en día, ¿no? Este modelo corporativo y transnacional que usaron para colonizar prácticamente gran parte del mundo. Y miren, o sea, cómo va saliendo la historia, cómo nosotros, o sea, hacemos un trabajo prácticamente de desenterradores, ¿no? Y algo, igual otra recomendación que quisiera hacerles de autores que no necesariamente, pues las crónicas de lo que vamos a contar están estos, por alguna manera, decir, pues grandes acontecimientos, estos casi épicas, ¿no? Que pueden reflejar todo un modelo colectivo de un país, sino también, por ejemplo, léanle a la Gabriela Wiener, hay una crónica en Revista Anfibia, pongo Crónicas Gabriela Wiener en Revista Anfibia, en donde ella habla de cómo se pasa las noches con la relación poliamorosa que tiene, ¿no? Porque ella está casada con un hombre y está de pareja también con una mujer. Y ella narra eso, cómo es la noche durmiendo los tres. Así de simple, eso es la crónica, y narra, o sea, con un aliento poético poderosísimo, ¿no? Ese tedio, habla de la sexualidad sobre todo, ¿no? Ese tedio sexual, ese fragor sexual también que ella ve pornografía mientras él está durmiendo en el medio de sus parejas, y es una crónica maravillosa, ¿no? Que habla del amor, ante todo, ¿no? Porque a la final es eso, encontrar nosotros un tema que nos permita ir más allá de la anécdota, ¿no? Porque si nosotros revisamos por ejemplo, con mucho respeto que yo le tengo a la revista Gato Pardo porque tiene excelentes temas. Hace poco subieron una crónica sobre la inspiración de la canción Menino, si no me equivoco, de Caetano Veloso. Léanse si pueden, es una crónica reciente, pónganle así, buenísima. Pero a veces se quedan en la superficie, ¿no? Por ejemplo, hablan de Mujica, pero Mujica no habla más allá de un conjunto de anécdotas. Entonces el punto es hablar de la amistad, de la muerte, y puedes trascender eso. Y ser como, por ejemplo, en las crónicas de García Márquez, muy, o sea, si uno lee las crónicas de García Márquez, o sea, parecen cuentos, o sea, no se discierne lo uno del otro, quizás solo podemos diferenciarlos porque hay nombres propios, pero el punto es lograr, pues, poder hacer eso. Bueno, hay algo igual que yo quisiera acotar aquí, ¿no? Respecto justo ahora que estamos tocando lo del tema, es que hay una forma bastante difundida y equívoca de hacer periodismo, y digo difundida porque eso se enseña frecuentemente en las escuelas de comunicación. Yo, por ejemplo, estudié en la Universidad Católica y nos enseñaban ese lugar común que decía que no es noticia si un perro muerde a un hombre, sino si el hombre muerde al perro, ¿no es cierto? Entonces, eso es un error terrible. ¿Por qué? Porque se termina provocando que nosotros no contemos situaciones ni personas, sino lo pintoresco o lo exótico de esas cosas. Entonces, seguramente si yo, por ejemplo, voy a hacer una crónica, no sé, de un pueblo indígena, o de un líder indígena, entonces yo voy a terminar haciendo una descripción de enciclopedia etnográfica, ¿no? Entonces, esta escuela, ¿no? De la noticia rara, del perro, o sea, es una total negación de lo que hablaba Rubén Darío de la otredad, o sea, es no ver al otro, ¿no? Incluso más bien es aprovecharse o nutrirse del otro, y esto pues deviene en un periodismo sensacionalista, en una prensa roja, y eso es algo terrible, ¿no? Porque no es ponerle un rostro humano ya a la noticia ni nada, sino más bien ponerle una máscara, camuflarnos, aprovecharnos y hasta sacar fama, ¿no? Bien, y esto por supuesto solo podemos librarnos de esta tara que nos han tratado de imponer pues los medios hegemónicos, ¿no? Inclusive, como digo, las escuelas de comunicación a través pues de un ejercicio
de la mirada, y ese ejercicio de la mirada, una vez más, volvemos con que se logra con la lectura constante de buenos autores y la práctica diaria, porque en realidad nosotros no nos damos cuenta de que existen otras realidades hasta que leemos, en realidad, mira, o sea, esto sí se puede hacer. Por ejemplo, Martín Caparrós en una crónica que se llama Nipones, o sea, uno piensa que el periodismo narrativo, o sea, no puede nutrirse de fuentes como el cómic, de la poesía, de la cultura popular, y por ejemplo, Martín Caparrós, que hace en la crónica Nipones, él utiliza estructura de haiku para narrar la vida de lo que se hace en Japón, o sea, qué crónica tan original y tan maravillosa. Y describe como si fuera un poema todo, absolutamente todo. Y es maravilloso, pues, ¿no? Llegar a ver que la crónica puede nutrirse de absolutamente todo. Si ustedes, por ejemplo, leen las crónicas de Pedro Lemebel, él se nutre incluso del panfleto político, ¿no? Aparentemente intragable, trasladándole pues a la narrativa, y si le salen unas crónicas maravillosas, yo les recomiendo pues que lean La Noche de los Bisones, donde aborda la dictadura de Pinochet y a la vez aborda también el tema del travestismo en el Chile antes y post Allende, ¿sí? Es una crónica genial del MBLesa. Muy bien, ahora sí, con esta pequeñita digresión, volviendo al texto, hablamos, ¿no es cierto?, de que nosotros debemos de encontrar una voz, un estilo propio, pero ese estilo propio solo se logra cuando logramos que las influencias, o sea, los autores o los libros que nos gustan, los hacemos nuestros. Y para eso me parece que para lograrlos hacerlos nuestros, hay algo que bien, o sea, sí, esto no es una regla, una imposición ni nada por el estilo, pero me parece que cuando nosotros iniciamos con la escritura de cualquier cosa, de una crónica, incluso de un ensayo, de cuento, de novela, nosotros tenemos que iniciar con una prosa sobria y de ser posible lo más transparente, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes se han leído la obra de Hemingway, Hemingway hace una prosa llena de frases cortas, con puntos, ¿no es cierto?, casi sin adjetivos, una prosa cuasi informativa, pero que es así porque se concentra en la historia que cuenta, ¿sí? Podemos pensar también en El extranjero de Camus, ¿no? Es una novela sumamente profunda, ¿no es cierto?, que resume prácticamente el existencialismo francés del siglo pasado, pero Camus lo cuenta con estilo casi susurrado al oído, ¿no es cierto?, casi como si fuera una conversación informal, y llega a tener una profundidad maravillosa. Sí, y yo creo que hay que hacer esta escritura muy sobria, porque nosotros tenemos que, de alguna manera, aprender primero las cosas y las estructuras básicas, ¿no? Es igual, creo que cuando se hace poesía, o sea, me acuerdo que Borges decía, por ejemplo, que hay que, o sea, que para hacer versificación en verso libre, eso quiere decir que nosotros hemos hecho una estructura propia y personal, y para eso hay que saber las estructuras poéticas. O sea, yo no es que versifico en verso libre porque sí, o utilizo una prosa barroca porque es bonita. O sea, nada narrativamente hablando, por supuesto en periodismo narrativo, por más de que la función sea informar, es gratuito, ¿sí? Entonces yo también creo que hacemos esto a veces de recargarnos, de usar adjetivos excesivos, porque buscamos tener una intencionalidad demasiado notoria, ¿no? Por ejemplo, a veces nosotros estamos escribiendo una crónica, un cuento, o etcétera, y antes que contar una buena historia estamos pensando casi que voy a hacer quizá filosofía, voy a hacer poesía, quizás haga comedia, cuando no es así. ¿Por qué? Porque tener esta intencionalidad demasiado vista, estas cosas a veces demasiado gritadas, nos lleva a tener una prosa impostada, inverosímil, acartonada. Y también digo esto porque me parece que hay algo muy importante, y creo que lo decía Roberto Bolaño, que el estilo en gran medida depende del temperamento del autor, ¿sí? Por ejemplo, Cervantes no hizo una comedia, Cervantes hizo el Quijote. Chekhov se ríe entre líneas, ¿sí? No porque planificó las cosas de antemano, sino porque ante todo hizo cuentos que a través de la ironía, que era el recurso que él encontraba por alguna razón, por las circunstancias, por cómo creció, unos cuentos que hablaban de los seres humanos, ¿no es cierto?, a través de la ironía, como digo, para burlarnos de las tragedias comunes. Es decir, o sea, ellos dos pensaban en qué escribir ante todo una buena historia, ¿sí? O sea, la profundidad de ellos vino de intentar contar bien, o sea, lo que le pasaba a Don Quijote, o en el caso de Chekhov, si ustedes no sé si han leído el cuento La tristeza, que es de este hombre que quiere contar las penas, y nadie le escucha hasta que él finalmente le cuenta a un caballo las penas. Es un cuento maravilloso, ¿no es cierto? Y eso mismo es lo que ocurre con García Márquez, que justo les decía, o sea, García Márquez no es que planificaba, voy a hacer hiperbólico, voy a hacer realismo mágico, con etcétera, etcétera, gitanos y estas cosas, y
y estos imanes que van llevando ollas y platos alrededor, ¿no? Como en 100 años de soledad cuando comienza, sino porque esa era la visión del mundo de García Márquez, porque él vivió una infancia hiperbólica a través de lo que le contaba la abuela, a través de lo que veía diariamente, a través de lo que leía, ¿sí? Entonces, de aquí viene, creo, una enseñanza sumamente importante que a esta vez es de Hemingway, y es contar lo que sabemos. Sí, esto no quiere decir que yo no pueda salir de las cosas que solo yo sé, sino que incluso si yo quiero abordar temas como en el caso que decía Rubén Darío, el cronista que hablaba sobre el Ecuador, es ¿por qué? ¿Por qué podía ser del Ecuador? Y no es porque no tenga permitido no abordarse algo que está fuera de las fronteras, sino que él lo hace porque se empapó lo suficientemente del tema, porque hizo una investigación enorme. De ahí ustedes pueden, por ejemplo, leer libros de Vargas Llosa como La guerra del fin del mundo o El sueño del Celta, que tienen mucho de novela, pero sobre todo mucho de crónica, tanto en la estructura como en la investigación que hizo. O sea, se apropió de épocas del siglo XVIII y del siglo XIX e inicios del XX, de África y de un país como Brasil, que encima, por supuesto, habla el portugués. ¿Por qué? Porque se nutrió lo suficiente de esas realidades, ¿sí? Listo, entonces, yo creo que ante todo, y aunque suene esquemático lo que voy a decir, o sea, un escritor ante todo escribe historias y se preocupa por escribir buenas historias, pese a lo redundante que suene y a lo esquemático que pueda sonar esto. ¿Qué opinas tú, Rubén Darío, de esto que acabo de decir? Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Lo que quisiera es más bien escucharles a los compañeros en esta primera clase qué impresión tienen de lo que estamos conversando, los temas que estamos poniendo sobre la mesa, porque todos estos temas los vamos a ir desarrollando y vamos a ir cada vez más en profundidad hasta tocar el fondo como si fuéramos buzos, hasta tocar el fondo y a partir de ahí salir hacia arriba emergiendo con un gran texto. Eso es lo que queremos de ustedes y lo que queremos de nosotros. Así que escuchemos a cada uno de los compañeros. Tenemos todavía 15 minutos, entonces cada uno puede tener 3, 4 minutos para expresarse, por favor. ¿Quién quiere comenzar, compás? Viviana, a ver, Viviana, cuenta. Ya, yo quisiera que me expliquen un poquito más, porque algo dijiste, Cristian, sobre que el estilo del escritor depende un poco del carácter de esa persona. ¿Podrías explayarte un poco más en eso? Porque hablabas de Cervantes y el Quijote, que hablaba de la ironía dentro de esa historia. ¿Nos podrías proponer más ejemplos sobre esta cuestión? Claro, a ver, yo lo que iba es que todo escritor tiene un temperamento, ¿no? Por eso a veces cuando leemos un texto, a veces decimos es un texto escrito con mucha parsimonia, con mucha calma, o es más bien jocoso, o es mucho más fluido, o es mucho más crudo, o habla más de la sexualidad de tal o cual cosa. Porque, en primer lugar, porque uno como autor crece en unas determinadas circunstancias, ¿no es cierto? Conociendo un determinado número de gentes, y esto, y también en base al bagaje cultural que tiene, ¿no? Que es tanto la tradición literaria que llega a conocer en base a los libros que llega a leer, y que determina a la final qué demonios, que a la final se traducen en qué temas nosotros vamos a escribir. Y esto es súper importante, o sea, saber a nosotros como autores qué es lo que más nos importa. Por ejemplo, en el ensayo de Vargas Llosa, Historia de un deicidio, que les recomiendo que lean, pueden buscar en la biblioteca si pueden acceder, chévere, porque el texto no hay, ¿no? La pelea que tuvieron los dos. Él justamente habla de todas las influencias culturales, personales, interiores que tiene un autor, en base a la obra de García Márquez y poniendo ejemplos, ¿no? Entonces, en base a todo esto, él va determinando que, a ver, por ejemplo, a García Márquez le importa mucho hablar de una realidad política, que siempre tiene, por ejemplo, por imágenes de un hombre que está solo y llevado por una multitud. Entonces él pone de ejemplo este cuento que se llama La siesta del sábado. Si no le han leído, léanle, que es de esta mujer que viene a ver la tumba del hermano y que cruza una multitud sola. Habla de este pueblo no hay ladrones, ese cuento también donde hay este ladrón, este supuesto ladrón que le llevan amarrado y que está en medio y solo de la multitud. Habla del coronel no tiene quien le escriba, por ejemplo,
y ese instante cuando el coronel, luego de la pelea de los gallos, la gente le aplaude victorioso, pero el coronel se siente como que ajeno a esa multitud. Entonces es así que se va describiendo este temperamento del escritor, en este caso solitario, que era García Márquez y que hablaba necesariamente de la soledad, movido por unas determinadas circunstancias, por una determinada época, por unos autores, por unas experiencias personales y por unas experiencias literarias. Entonces, para Vargas Llosa le es importante, o sea, que el escritor haga un buceo profundo, quizá luego de analizar incluso textos del mismo, porque es importante, ¿no? Y ver cuáles son los temas que a nosotros más nos apasionan por lo que escribir y sobre todo para darnos cuenta, o sea, qué temas somos buenos escribiendo, ¿no? Y esos son los buenos autores, en realidad, o sea, que en el fondo están reiterando un mismo tema, pero están hablando y están universalizando el mundo, ¿no? A eso me refiero específicamente con temperamento. Por ejemplo, si nosotros, pongo otros ejemplos, si nosotros vemos a José Saramago, que es una escritura más calmada, aunque no por eso deja de ser cruda, un poco más lenta, vemos, o sea, que él respeta los signos de puntuación porque él no utiliza diálogos, ¿no? Él pone lo que interviene en los personajes con la primera letra mayúscula y está intercalada con párrafos enormes. ¿Por qué? Porque incluso ese mismo ateísmo que tenía Saramago le volvía un iconoclasta hasta con ese lenguaje, que a lo mejor él mismo le veía como Dios, y que decía, no, a mí yo me paso todo de estas leyes y yo escribo como a mí me da la gana. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos un Bolaño que a veces es más que verboso, es muy tumultuoso, vemos también oraciones gigantescas y Bolaño empieza y respeta a veces comas que deberían ir, por ejemplo, en algo tan simple como después de las fechas, como decir, o después de una profesión, o sea, y respeta eso y eso le vuelve más tumultuoso, ¿sí? A ese Bolaño tumultuoso mismo hasta en esa forma de escribir tanto en tan corta edad, ¿no? Porque murió a los 50 años. Entonces yo a eso me refiero con el que el estilo depende del temperamento del escritor. Espero que les haya quedado claro. Gracias. Sí, gracias. Si tienen alguna otra pregunta, por favor. A ver, vamos con Antonio. A ver, no sé si le seguí bien, pero por un lado se dice hay que escoger un tema para escribir, ¿no es cierto? Pero por el otro, como que hay que bucear mucho, para usar los términos de Rubén, Sí. para llegar a tener una buena crónica. Ajá. Entonces, ¿cómo escojo un tema si no lo conozco bien? No sé si pueden A ver. desarrollar algo por ahí. O sea, tú primero detectas el tema. Segundo, dices, esto es lo que quiero escribir. Pero ahí viene lo que decía de Kapuscinski, ir, ver, sentir, comprender y contar. Es decir, cuando yo hablo de el buceo profundo, hasta lo más hondo del mar, estoy refiriendo al tema que escogiste, pero que tienes la obligación moral, ética, técnica, de que ese tema no se lo haga de forma superficial, que no lo cuentes como anécdota, porque la anécdota no es ningún género ni periodístico ni literario, y que te vayas hasta el fondo. Entonces, por eso ponía yo el ejemplo del Monseñor Lavaca, por ejemplo. Eso quedó en anécdota en el Ecuador, porque nadie hizo una película, nadie hizo una novela, nadie hizo nada, solo esto que les contaba del escritor colombiano. ¿Cómo es posible que sea así? ¿Qué hizo el escritor colombiano? Se pasó 5 años investigando. Y hay otro ejemplo que es mucho más claro. Truman Capote, que todos ustedes saben de quién se trata, el padre de la novela de no ficción, es decir, escribir con estilo literario algo real, leía un domingo en la mañana en un café el diario de New York Times, y en una columna de la sección sucesos o policiales, una columna, una cosa chiquita, lee que en el pueblo de Holcomb, en Texas, dos ladrones entraron y mataron a un viejito, a una viejita y a sus 3 hijos. Pero con una crueldad que realmente
sobrepasaba cualquier cálculo de la policía o de los psicólogos. Él se queda tan impresionado con eso. Entonces, fíjate, Antonio, ya escogió el tema, ya tiene el tema. Dice, voy a escribir sobre esto. Se va a Holcomb, viaja como 600 veces durante 6 años a Holcomb, 6 años, y ahí termina su libro A Sangre Fría, que es una de las obras maestras de la literatura negra y de la literatura de no ficción. Entonces, con eso, lo que trato de decirte es que él se metió a estudiar el pueblo, cada detalle del pueblo. Se hizo amigo de los 2 asesinos. Incluso como él era homosexual, me parece que tuvo cierta relación con uno de los 2 asesinos, con Smith. Y gracias a eso, a ir todas las semanas durante 6 años, logró profundizar y logró tocar el fondo del mar con el tema. O sea, una cosa es el tema y otra cosa es cómo lo desarrolles hasta el fondo, ¿no? Y aquí hay una anécdota bien chévere porque justo para aclararle más a Antonio. Truman Capote, como buen escritor, era muy vanidoso, súper vanidoso, mucho más, como era gay, era más vanidoso todavía. Tenía un enemigo que se llamaba Norman Mailer, un gran escritor, tan grande como Truman Capote. Mailer decía que él inventó la novela de no ficción, o sea, la crónica, ¿no? No Truman Capote. Con Mailer, con la novela Los hombres duros no bailan. Entonces Mailer tenía tanta envidia de la fama que adquirió en todos Estados Unidos, en el mundo, Truman Capote, gracias a Sangre Fría, contrata a 6 detectives. Esto parece ridículo lo que les voy a contar, pero es auténtico. Contrata a 6 detectives que se vayan al pueblo de Holcomb y con el libro A Sangre Fría, que supuestamente Truman Capote decía que todo es real, vayan viendo, aquí hay una farmacia, aquí hay un señor que se llama Batal, aquí en la esquina hay 2 perros sabuesos, los detalles más ínfimos. Regresan 8 meses después los detectives contratados, imagínense cuánto le habrá costado a Mailer 6 detectives. Y él feliz, a ver, ¿qué descubrieron? Los detectives le dicen, nada, señor Mailer. ¿Cómo nada? No, ¿sabe que lo único que ha cambiado es que el árbol que medía 1 metro ahora mide 2 metros? Nada más. Entonces, Mailer se queda loco y definitivamente Capote se instala como el gran escritor de no ficción. Entonces, a eso vamos con que primero es escoger el tema, pero el escoger el tema no es suficiente. Escogido el tema, tienes que meterte con las fuentes documentales o las fuentes humanas y las fuentes humanas y meterte a investigar, pero absolutamente todos los detalles. Capote te cuenta que el color de la pared que era de la casa. ¿Qué periodista has visto tú que hace eso? En la televisión, por ejemplo, todos los días en Ecuavisa ves un sicariato, otro caso de sicariato en Guayaquil. ¿Cuánto dura la nota? 30 segundos. O más ridículo aún cuando te dicen, y esto es lo más importante del mundo, en 90 segundos. Lo más importante del mundo en 90 segundos. Entonces, todo lo contrario de Capote, ¿no? Es la superficialidad, es lo frívolo, es lo rápido, es lo rápido. Entonces, quien se metió de cabeza a hacer las cosas, sin duda la hace bien, ¿no? La hace bien. Y termino con este ejemplo de Kapuscinski, que tiene una obra famosa. Él ha escrito 20 libros, ¿no? Así que sería chévere que lo puedan leer. Se llama Un día más.
un día más es la historia de la última noche, de cuando Portugal tenía invadido, era reino de Portugal, no era Angola era reino de Portugal ahí Angola, todavía, claro. Angola, sí. Entonces, todos los periodistas que estaban ahí se van al Mundial de Fútbol, imagínate. Pero esa noche era la decisiva, esa noche Portugal iba a bombardear lo poco que quedaba de la capital de Angola y con eso liquidaba la rebelión de Angola contra el colonialismo portugués. Kapuscinski es el único periodista que se queda en un hotel a medio destruir, bombardeado, con dos viejitos. No había nadie más ahí en la ciudad. Y los viejitos le decían, pero Ricardo, Richard, ¿no? En polaco. Ricardo, váyase, pero usted todavía es joven, váyase, ¿qué hace aquí? Si hoy es la última noche de nuestra vida, váyase. Y él dijo, no, yo me quedo con, no, me quedo con ustedes. Mientras tanto, los periodistas famosos de las agencias estaban en el Mundial de Fútbol. Esa noche es la decisiva porque las fuerzas de resistencia de Angola logran evitar el bombardeo y se toman el Palacio de Gobierno y desde entonces Angola, como ustedes saben, se libera de Portugal. ¿Quién es el único que tiene esa historia? Richard Kapuscinski, porque se quedó toda la noche, contó, se fue al Palacio de Gobierno, entrevistó a los líderes y se manda un libro, pero que es hermosísimo, un día más, ¿no? Hermosísimo. Ahora están haciendo una película de dibujos animados, pero serios para Netflix. Entonces, a eso nos vamos, Antonio y compañeros, con el tema. O sea, escojo el tema, pero eso no es suficiente porque puedes escoger un tema espectacular que a nadie se le ha ocurrido, pero si no profundizas, si no te metes de cabeza en ese tema, que es lo mismo que una novela, que es lo mismo que un buen cuento, que un poema incluso, si no te metes hasta el fondo, no vas a hacer un buen trabajo. Entonces eso, ¿no? Es escoger el tema, pero trabajarlo hasta la última hilacha que tenga ese tema y con eso poder confeccionar una historia maravillosa. El señor tiene 20 libros porque esa era su actitud siempre, ¿no? Él decía, siempre hay que ir en sentido contrario a la manada. A la manada se refería a los periodistas que van toditos juntos a entrevistarle al uno, a entrevistar al otro, a entrevistar al otro. Él dice siempre en dirección contraria a la manada. Y gracias a eso es que logró ser reconocido por todo el mundo como el mejor reportero del mundo del siglo XX. No sé si queda claro, Antonio. Igual, para cerrar la clase de hoy día me gustaría contarles algo, no sé si les sirva, si les sirve chévere. Es que si bien en la crónica nosotros, ¿no es cierto?, tenemos una investigación documental, un trabajo de campo, el acercarse a las fuentes y hacer las entrevistas, siempre incluso la manera de acercarse a esas fuentes no está dicho. O sea, nosotros tenemos que ver la manera, si quieren hasta, si suena demasiado académico, hasta la metodología que vamos a emplear para acercarnos a esas personas. Por ejemplo, cuando yo trabajaba una crónica sobre Edmundo Maldonado, que es un tipo maravilloso que vivió aquí en Cuenca, docente de la Universidad de Cuenca, prácticamente fue uno de los fundadores de lo que es el cine en el Azuay, rostro del diario El Mercurio, entre un etcétera, más de 10 profesiones que las ejercía casi todas al mismo tiempo y que fue lo que le agotó prematuramente. Primero que el tema generalmente es un pálpito, o sea, yo no creo que uno generalmente no analiza demasiado el tema, sino que el tema es un pálpito en la medida en que, como que les decía, es algo que nos hace sentir, o sea, que es nuestro, que es algo que nos pasó, porque es la soledad, porque habla de un padre alcohólico, de una mamá que era muy buena, no sé.
¿no? Entonces es como un pálpito, pero nosotros, o sea, el hecho está en, como dice Rubén, en cómo acercarnos. Yo, por ejemplo, aquí lo que hice en realidad fue mantener el suspenso para mí mismo, porque resulta que el primer entrevistado que tuve fue un docente jubilado nada más, o sea, no fui a entrevistarle al hermano, a la hermana, a un compañero de trabajo, no. Fue un docente que resulta que había sido un compañero de trabajo, sí, pero no amigo, ¿sí? Y me contaba que alguna vez habían conversado en una fiesta y a él ese momento que él conversó con Edmundo en la fiesta le quedó grabado para siempre en la memoria, como si fuera algo inaudito, como si hubiera hablado con un héroe, con un ídolo, ¿sí? Y lo interesante es que este hombre hablaba de Edmundo, o sea, contaba sus anécdotas personales y las confundía con la vida de Edmundo Maldonado. Y resulta que eso hicieron todos los entrevistados, todos los entrevistados a los que yo les hacía las preguntas, confundían su vida con la de Edmundo Maldonado. Sí, todos eran Edmundo Maldonado. Entonces yo lo que decidí, luego de la entrevista que tuve con Alejandro Izquierdo, que fue el primero, este señor, fue docente jubilado, fue conversar primero con los que menos le conocían hasta los que más le conocían. Sobre todo con la idea de yo mismo irme sorprendiendo con los datos que iba descubriendo de cada uno, porque cada uno tenía algo súper especial que contarme, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Yo ya le entrevisté a la poeta Catalina Sojos, que también se había llevado, a Eliezer Cárdenas, al escritor, a Jorge Dávila Vázquez, a la hermana, y finalmente me tocaba entrevistarle a la viuda de Edmundo Maldonado. Pero ocurrió algo, o sea, terrible para mí, ¿no? Porque yo fui a entrevistarle a la viuda y recuerdo que fui con mi madre porque ella me dijo, ella fue doctora mía en el seguro, entonces ahí a ver si te da la entrevista rápido. Y me acuerdo que me fui con ella y golpeamos ella golpeó la puerta porque yo estaba tomando unas notas porque justo encima la viuda vive frente al estatua que levantaron en Edmundo Maldonado, ¿no? Aquí en Cuenca. Y resulta que no estaba, le dijeron que se había ido a Estados Unidos y que no sabía siquiera si iba a volver acá al Ecuador. Y aquí se activa el hecho de acercarse lo suficientemente al tema como para pensar que todo puede servirnos. ¿Qué ocurrió? Porque yo ya me había dado cuenta que la crónica de una manera u otra hablaba de la ausencia y del olvido, ¿no? Entonces yo le dije, y ahora, o sea, yo me decía, ¿qué hago? O sea, falta el testimonio, pucha, de los más importantes, de la esposa, ¿no? De la viuda, bueno. Y yo le dije a mi mamá, o sea, por decirle algo, y usted ¿cómo se acuerda, digo usted, del Edmundo Maldonado? Y ella me dice, era un señor, dice, con una gabardina negra, grande, así que... Y yo digo, entonces le conoció. Y ella me dice, no, ni siquiera recuerdo haberle visto nunca en la vida. Pero me acuerdo de él, dice, con un saco negro, caminando de espaldas hacia mí y perdiéndose siempre entre la multitud. Y ese es el final. O sea, esa es la importancia, o sea, creo yo, muy modestamente poniendo el ejemplo mío, de acercarse lo suficientemente al tema para ver cómo termina, o sea, porque la crónica, como un documental de cine, o sea, es imprevisible, o sea, uno puede planificar un pequeño guión, un breve bosquejo de lo que va a preguntar, pero uno nunca sabe con lo que se va a topar, si quizá por ahí está inmiscuido hasta un familiar nuestro, ¿sí? Entonces yo creo que esa sería la anécdota pues final que quiero contarles, ¿no? Y que vean cómo cada uno, o sea, podemos hacer nuestra metodología. Igual pueden verse, ojalá si hay todavía en Choloflix, esta plataforma de cine ecuatoriano, 7 muros del director Daniel Yepes Brito. Él pregunta a propósito cosas muy dolorosas para que la gente llore. O sea, lo hace, se oye la voz. O sea, es tan descarado que, por ejemplo, una señora que se murió el marido le dice, ¿y a usted le dolió que su marido se muera? O sea, así, de frente, ¿sí? Entonces, cada uno hasta tiene la forma de acercarse a sus entrevistados y a sus fuentes, ¿no? Eso, nada más. Y les voy a comentar, sí, tenemos una pequeña tarea para mañana. Vamos a enviarles por el WhatsApp, ya espero tenerlo ya listo en nuestro Google Drive para ir subiendo ahí los archivos. Sí, vamos a leer Una adorable criatura de Truman Capote y quiero que escriban, por favor, en 3.300 caracteres, times 12, con interlineado normal, una situación parecida que les haya ocurrido a ustedes, ¿ya? Escríbanle y envíennos, por favor, hasta mañana, hasta la 1 de la tarde. Vamos a revisarles y vamos a comentar, ¿ya? Eso sería. Ya les voy a escribir esta tarea al WhatsApp y les voy a adjuntar el texto, ¿sí? Les agradezco a todos por estar aquí, por haber, pues, elegido nuestro taller y vamos adelante. Sí, por favor, igual váyanle pensando qué tema quieren contar, que igual ya nos tocará conversar sobre cada uno de sus temas.
E igual no se olviden pues que el seguimiento es personalizado para que nos salgan unos trabajos pues súper buenos. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Esto ha sido el principio, pero es más apasionante de lo que parece. Así que vamos a seguir en esta pasión, vamos a seguir en este aprendizaje. Y claro, un gran abrazo para todos ustedes. Vamos adelante, van a ver lo maravilloso que es el momento que ustedes tengan una crónica escrita y que sea publicada y que sea seguida por los lectores, ¿no? Aquí hay mucho que hacer todavía. Este ha sido una especie de round de estudio, pero vamos a hacer cosas maravillosas. Tienen que leer, por favor, les recuerdo lo que acaba de decir Chris. Una adorable criatura es un cuento, perdón, es una crónica de Truman Capote que les va a sorprender, no les vamos a contar de qué se trata. Y escribir en algo que es menos de, son unos 3/4 de una hoja en Word, una situación parecida que les haya pasado. No importa cómo esté, no importa cómo esté. Aquí no estamos compitiendo 10, 9, 8 sobre 10, no. No importa cómo esté, lo que importa es escribir. Vamos a empezar a leer y escribir tal como les dijimos al principio. Nada más, muchas gracias y buenas noches. Un abrazo. Antes de cortar, sí, nosotros les vamos a enviar el texto, Antonio. Ahora sí, buenas noches y que pasen muy bien. No se olviden, ya vamos a subir la clase, sí, yo les voy a compartir el link apenas esté subido. Chao, compañeros, y pues que tengan una linda noche. Muchas gracias, un gusto. Gracias, buenas Gracias. Gracias.